Vamos con nuestro invitado del día. La guerra en Etiopía pudo haber sido la más mortífera del mundo en lo que va del siglo XXI. Aunque solamente ha durado 2 años, algunas estimaciones apuntan a que más de 600.000 personas fueron asesinadas. Esto significaría un promedio de más de 820 asesinatos al día. Si bien en noviembre del 2022 se firmó un acuerdo de paz, la gran pregunta que nos queda es ¿qué está ocurriendo en el terreno? Esto lo analizamos con nuestro primer invitado y conectamos por ello con David Soler. Él es analista internacional de asuntos africanos y también fundador del medio digital Africa Mundi. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Muchas gracias, Ángela. Sin dilaciones comenzamos. Académicos europeos, la Unión Europea, Estados Unidos y hasta el enviado de la Unión Africana para el Cuerno de África dicen que los muertos en este conflicto en 2 años fueron unos 600.000. Pero algunos estamentos del gobierno etíope hablan de entre 80.000 y 100.000. ¿A qué se debe la dificultad para entender con precisión cuántos fallecidos nos ha dejado este conflicto? Bueno, es que ha sido un conflicto de 2 años en los que ha habido un bloqueo absoluto a los periodistas, por lo tanto no sabemos ni se puede saber, ya no solo a periodistas, a agentes humanitarios, a verificadores de la ONU, nadie ha podido entrar. Entonces, si tú no entras en un país no sabes lo que ocurre, ¿no? Al final, el gobierno federal, liderado por el primer ministro Abiy Ahmed, también le interesa, ¿no?, poner un poco menos esa cifra. Entonces, es normal que varíe tanto, es como cuando hay una gran manifestación y una parte dice una cosa y la otra parte dice otra. Ese es el principal motivo, ¿no? El gobierno federal ahora quiere hacer un punto y final y cuenta nueva, ¿no?, por decirlo así, para intentar unificar otra vez Etiopía y dar esa imagen, ¿no?, de país estable, y no quieren que se investiguen potenciales crímenes contra la humanidad que han ocurrido por ambas partes, por la parte de los Tigray y por la parte del gobierno etíope. Entonces, de ahí la divergencia, pero me creería más ese número grande de 600.000, incluso Estados Unidos dijo en torno a 500.000, 500.000, nunca se va a saber el número exacto y esa es la pena. David, y además aquí cabe preguntarse si esto incluye a las personas que fallecieron por la crisis de alimentos que empeoró con la guerra. Sí, sí, por supuesto, claro. En esos 600.000 o 500.000, ya digo, un número que jamás sabremos a ciencia exacta cuál es, se incluyen muertos de hambre. O sea, 3 de cada 4 personas en Tigray durante estos 2 años necesitaba comida para vivir. Creo que los números eran en torno a 5 millones, esas 3 de cada 4 personas. Esto significa básicamente que ya no es una persona muerta por un balazo, ¿no?, por un disparo o activamente participando en la guerra. Estamos hablando de niños muertos por inanición, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de ancianos también. También animales, ¿no?, que al final, si no entraba comida al terreno, pues bueno, si fallece tu ganado, luego no tienes de qué comer, ¿no? Es una región muy agrícola y al final la gente dependía de lo que cultivaba y del ganado, de las reses que tenían. Entonces, obviamente, ese número tan grande que no entienda la gente, ¿no?, que es directamente por disparos, sino por las consecuencias de una guerra y un bloqueo humanitario que forman parte, ¿no?, de todo lo que es el conflicto. Pues como siempre pasa en los conflictos, rosa lo ridículo y rosa la indignación. Más allá de este número exacto de muertos, que finalmente es una cifra, sin duda podríamos decir que esta ha sido una de las guerras más duras de las últimas décadas. ¿Cómo explicar lo que ha sucedido allí en comparación con otros conflictos de la envergadura, por ejemplo, de Siria, de Yemen, incluso de Ucrania? Bueno, es una guerra que no empieza ahora, ¿no? Etiopía es un país que se considera a sí mismo federal, pero más concretamente etnofederal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado regional lo domina una etnia. Entonces, los Tigray, que es donde ha ocurrido esta guerra ahora, han tenido siempre el poder del partido político que gobernaba el país, hasta que llegó el primer ministro Abiy Ahmed en 2018. Los Tigray se llevan muy mal con Eritrea, que es un país que a su vez se independizó de Etiopía en 1991 después de la época comunista y desde entonces habían mandado ellos, ¿no?, los Tigray. Vale, ahora desde que llega Abiy Ahmed dicen, no, mira, no vamos a dar ese poder a los Tigray, sino que cada uno tiene que tener un poder y de alguna manera intentar unificar y pasar, ¿no?, de la tribalización a una unidad nacional. No es fácil decirlo. Los Tigray, todo empezó, la llama, ¿no?, de alguna manera porque celebraron elecciones en una época en la que el gobierno no lo permitía por tema de COVID y a partir de ahí el gobierno tuvo ya la excusa, ¿no?, para decir que estaban haciendo desobediencia civil, invadir la región e intentar quitar esa cúpula fuerte que había mandado antes que él. Ahí es un poco, por decirlo así, resumido, ¿no?,
la chicha del conflicto, de cómo nace ese conflicto. De ahí a que haya sido tan brutal, bueno, es una situación, un país que ha tenido muchísimos conflictos. No lo tiene solo en Tigray, ahora mismo en Oromia, que es la propia etnia del primer ministro, también se levanta contra él porque se creían que iban a ser beneficiados y no lo son tanto. Y luego el bloqueo humanitario ha sido muy difícil. Tigray está en una zona que está en el noreste de Etiopía, justo a frontera con Eritrea. Eritrea, que antes odiaba a Etiopía porque mandaba a los Tigray, ahora apoyaba a Etiopía contra los Tigray y tenía fuerzas allí. Entonces era muy difícil entrar, tenían los bloqueos, es una zona de difícil acceso también, muy agrícola, las carreteras no están muy desarrolladas, tampoco hay muchas imágenes satelitales, lo poco que hemos podido saber de presencia de tropas y de muertes ha sido gracias a imágenes satelitales, pero son muy escasas. Entonces, eso lleva un poco también a la brutalidad, ¿no? de todo lo que pueda ocurrir allí y a tensiones que vienen de antes, pero que ahora han explotado. También, si me permite hacer un inciso, hay que tener en cuenta que a Ahmed le dieron el Nobel de la Paz en 2019 por precisamente reconciliarse con Eritrea y permitir que volvieran presos políticos de Canadá y Estados Unidos. Eso también ha envalentonado al primer ministro a poder hacer esto, yo tengo la potestad para hacer lo que quiera. Mire, muy rápidamente, porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿qué ha pasado después del acuerdo de paz que se firmó en noviembre del 2022? Bueno, yo soy cauto pero optimista. De momento se está desmovilizando las fuerzas. Por decirlo así, estaba ganando, ¿no?, el gobierno federal de Etiopía después de un último empuje. Entonces han llegado a un acuerdo que es más favorable al gobierno nacional, federal. Se está desmovilizando las milicias regionales de Tigray y ahora empiezan a salir las fuerzas eritreas y las Amhara, que son de otra etnia de Etiopía, que combatían junto con el primer ministro. Entonces, poco a poco vemos como que se van yendo las armas. Empieza a entrar la ayuda humanitaria, pero aún así dicen las asociaciones y ONGs que la situación es muy incómoda, que la paz es muy frágil y hay que tener cuidado a ver qué ocurre este año para que no vuelvan las armas. Y hay que atender la hambruna y todas las demás crisis humanitarias que se derivaron de este conflicto. Además, queda Eritrea, que aunque respaldó al gobierno federal de Etiopía, no hizo parte de las negociaciones y Tigray sigue denunciando que siguen matando civiles incluso después de la firma, ¿no? Así que bueno, son preguntas que nos quedan. Gracias a usted, David Soler, analista internacional para los asuntos africanos. Muchas gracias, Ángela.